Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy les voy a presentar el papel central del citocromo P450 en el metabolismo. En los xenobióticos, una breve revisión de una fascinante familia de enzimas. Presenta Alexis Said Cruz Menal Río de la asignatura Toxicología de los Alimentos impartida por asesora maestra Raquel Hidalgo Lezama de la carrera de Nutrición Clínica de cuarto semestre periodo otoño 2025. En el extracto tenemos que las enzimas del citocromo P450-CYP son hemoproteínas membranosas claves en el metabolismo de compuestos clínicos, fisiológicos y tóxicos. Su función principal como monoxigenasas hematiolato incluye ADME de xenobióticos, absorción, distribución de metabolismo de fase 1 y excreción de sustancias exógenas. Los logros históricos identifican de su papel de detoxificación y metabolismo de fármacos. En la clasificación de sistemas de nomenclatura basado en similitudes genética, ejemplo CYP P3A4, ubicación y función en mamíferos, mayormente en hígado, intestino, riñones y catalizan reacciones de oxidación. De la relevancia fisiológica tenemos centrales en el metabolismo de fase 1, activación e inactivación de xenobióticos. Determinantes genéticos. La polimorfosis o polimorfismos que alteran actividad enzimática, como ejemplo del CYP2D6, el metabolismo de fármacos. Factores no genéticos, inducción e inhibición por dieta, fármacos o contaminantes ambientales y desafíos actuales que prediccionan de interacciones de fármaco-enzima, variabilidad individual y aplicaciones en medicina personalizada. Disposición y excreción de xenobióticos. Vivimos rodeados de sustancias químicas que no son parte natural de nuestro cuerpo, desde medicamentos y cosméticos hasta contaminantes del aire o aditivos en alimentos. Estas sustancias llamadas xenobióticos no nos aportan nutrientes, pero interactúan con nuestro organismo de formas complejas. En la exposición diaria, ejemplos comunes son un perfume que usamos cada mañana, residuos de pesticidas en frutas, humo de cigarrillo en espacios públicos, y a lo largo de la vida podríamos entrar en contacto con entre 1 y 3 millones de estas sustancias. Inofensivas o peligrosas. Muchas son inocuas, pero algunas pueden acumularse en órganos como el hígado o el tejido graso. En la paradoja tenemos la protección, es el cuerpo las almacena para reducir su toxicidad inmediata. El riesgo sí lo hay si liberan masivamente. Ejemplo, durante una dieta rápida o estrés podrían dañar tejidos sensibles. En la relación cuerpo-entorno, la toxicidad depende de dónde se acumulan, ejemplo, el plomo en los huesos y el mercurio en el cerebro. Cómo interactúan con células específicas, ejemplos disruptores endocrinos en hormonas. Nuestro cuerpo actúa como un almacén inteligente, gestionando estas sustancias para minimizar daños, mas sin embargo la exposición crónica a ciertos químicos, especialmente en un mundo industrializado, nos recuerda de la importancia de regular su uso y promover alternativas más seguras. Como nuestro cuerpo procesa la sustancia química y porque a veces falla. Imagina que tu cuerpo es como una planta de tratamiento de aguas. Cada día filtramos miles de químicos, medicamentos, contaminantes y aditivos alimentarios a través de un sistema de 3 fases que nos protege de intoxicaciones. El proceso de desintoxicación en 3 actos. En la fase 1, el desarmador químico. Enzimas claves como el citocromo P450 como trabajadores especializados. Su acción es transformar sustancias liposolubles como la cafeína y pesticidas en moléculas más reactivas. El riesgo oculto es que a veces crean metabolitos más tóxicos que el original, como convertir alcohol en acetaldehído. En la fase 2 tenemos el equipo de empaque. Ejemplo de etiquetas. Glutatión neutraliza metales pesados. Ácido glucurónico usado para eliminar medicamentos. En la función añaden moléculas polares para hacer los tóxicos solubles en agua. En la fase 3, la salida de emergencia. Los transportadores de MRP, proteínas de resistencia a multidrogas, eliminan conjugados por bilis o ATP, expulsan toxinas por orina. Curiosidad, algunos medicamentos como antibióticos secuestran estos transportadores.
Cuando el sistema colapsa, un ejemplo real es el paracetamol en sobredosis, que agota el glutatión de fase 2 y genera daño hepático. Factores de riesgo, genética, ejemplos, variantes lentas del CYP2D6. Dieta alta en grasas ralentiza la fase 1 y contaminantes que saturan los transportadores. 4 lecciones para convivir con los químicos. El hígado no es infalible. Evita mezclar alcohol con medicamentos. La hidratación importa, ya que el agua ayuda a eliminar toxinas por orina. Cada cuerpo es único, ya que pruebas genéticas pueden predecir el riesgo. Menos es más. Reducir exposición a plásticos y pesticidas. Este sistema evolucionó por millones de años, pero hoy enfrenta un bombardeo químico sin precedentes. Entenderlo nos ayuda a tomar decisiones informadas, desde elegir alimentos orgánicos hasta personalizar tratamientos médicos. En el aspecto histórico de la investigación del citocromo P450, tenemos que los citocromos P450 son enzimas claves en la fase 1 de desintoxicación, encargadas de transformar sustancias liposolubles como fármacos, pesticidas, toxinas en moléculas más reactivas. Son vitales en farmacología, ya que metabolizan el 75% de los químicos. En la toxicología neutralizan carcinógenos como los de los humanos del tabaco. Historia en 5 actos. En 1940 y 1950, los primeros estudios sobre el metabolismo de esteroides y fármacos. En 1962, descubrimiento espectral por Umora y Sato, nombre P450 por su asociación a 450 NMs. 1970 y 1980, identificación de múltiples isoenzimas, ejemplos, el CYP3A4, la más abundante en humanos. Purificación de proteínas y estudios en bacterias, el CYP10-1A1. Como modelo, en 1990, expresión heterológica del CYP en humanos en bacterias para estudios farmacológicos. Las primeras estructuras cristalinas en ejemplo del CYP10-1A1. En 2013, el proyecto Genoma Humano identifica 57 genes del citocroma de pseudogenes. Hallazgos revolucionarios. La variabilidad genética diferencia individualidades, explica respuestas únicas, ejemplos en fármacos, metabolismo lento de la warfarina. En la bioactivación, algunos CYP convierten sustancias inofensivas en tóxicos. Ejemplo, el paracetamol en metabolito hepatotóxico. Aplicaciones modernas. Diseño de medicamentos modelo 3D del citocromo humanos desde el 2000 para predecir interacciones. Medicina personalizada en pruebas genéticas para ajustar dosis. Ejemplos en los antidepresivos. Retos actuales. Polimorfismos genéticos. El CYP2D6 tiene un 20% de variantes en población latina. Afecta metabolismos epioides. Interacción farmacológicas. El jugo de toronja inhibe el CYP3A4 con una sobredosis de estaninas. Contaminantes de emergencia. Microplásticos podrían saturar sistemas como el CYP. ¿Sabías que el CYP2E1 metaboliza el alcohol por su actividad excesiva, genera radicales libres que pueden generar daño hepático en alcohólicos crónicos? Consejo práctico: evitar automedicarte. La interacción de fármacos, por ejemplo, el omeprazol más el clopidogrel, puede inhibir al CYP12-19, reduciendo su eficacia terapéutica. Los CYP son como arquitectos invisibles en nuestra salud, evolucionando desde curiosidades de laboratorio hasta pilares de la medicina personalizada. Su estudio sigue siendo crucial para enfrentar desafíos como la resistencia a medicamentos y contaminación química global. La clasificación y nomenclatura del citocromo humano P450 tiene evolución y ubicuidad. El origen ancestral surgieron hace 3.000 millones de años a partir de un gen común diversificándose en procariotas, plantas, animales y humanos. En universalidad, presentes en casi todas las formas de vida, con funciones adaptadas a cada especie. Característica de clave humanos: baja especificidad. Tiene metabolización de fármacos y toxinas variadas. Ejemplos: antidepresivos y pesticidas. Priorizan versatilidad sobre eficiencia y tasas de rotación bajas. Mecanismos de detoxificación: convierten compuestos liposolubles en hidrofílicos
para excreción y evitan bioacumulación. El riesgo. Pueden generar metabolitos tóxicos, ejemplos el óxido de adrenina y la tilodamina. En esta tablita vemos la especie y limitación y ejemplos. En los ratones el metabolismo del CYP es distinto al humano, ya que la talidomina no detectó teratogenicidad en ratones, malformaciones que se ven en malformaciones en humanos. En las truchas la similitud en activación de carcinógenos, aflatoxina B1 induce al cáncer hepático similar al humano, no en ratas. Ratones y perros, diferencias en perfiles enzimáticos. Prueba de Ames, resultados varían con fracción de S9 hepática en humanos versus animal. Consecuencias regulatorias. Tras el escándalo de la talidomina en 1950 y 1960, la FDA exige pruebas en múltiples especies para evaluar la teratogenicidad. Lecciones aprendidas. Selección crítica de modelos que deben considerar expresión del CYP, rutas metabólicas y similitud genética. Nuevos enfoques. Uso de organoides humanos o sistemas in vitro, con CYP recombinantes para reducir dependencia de animales. Medicina personalizada, como polimorfismos en el CYP explican variabilidad en respuesta a fármacos, ejemplo warfarina y clopidogrel. Dato impactante, el 90% de los fármacos fallan en ensayos clínicos tras pruebas en animales, en parte de diferencia en el CYP. Gracias a Nature Roberts Drugs Discovery en 2024 se conoce esto. Los CYP son centinelas evolutivos con un rol dual, protectores químicos y potenciales generadores de riesgo. Su estudio interdisciplinario evolucionó la toxicología, que es clave para avanzar en la seguridad farmacológica y enfrentar desafíos globales como la resistencia a medicamentos. Ubicación y función del citocromo 450. Está localizado en funciones principales: distribución tisular, máxima expresión en hígado e intestino delgado y en fracción del microsómica. Otros tejidos como la corteza suprarrenal, gónadas, placenta, tejidos y esteroidogénicos. En los roles biológicos, metabolismos de xenobióticos, transformación de fármacos, toxinas y contaminantes. Homeostasis endógena, síntesis de ácidos biliares y colesterol, metabolismo de hormonas esteroideas, ejemplo el cortisol y estrógenos. Procesamiento de vitaminas y ácidos grasos insaturados. En la interacción con el microbioma intestinal tenemos el aspecto y el impacto. Metabolismo compartido. Tiene bioactivación de xenobióticos por enzimas microbianas. Circulación enterohepática. Reciclaje de metabolitos entre hígado e intestino. Modulación bidireccional. La microbiota regula el CYP del huésped vía receptores nucleares. Ejemplo, estudios en ratones. El xenobiótico altera la composición y metabolismo microbiano. Mecanismo catalítico. La reducción central de RH más O2 más 2E menos más 2H más ROH más H2O. Tipos de reacciones: oxidativa, hidroxilación alifática aromática, epoxidación, desalquilación, NOS, reductivas, deshalogenación, isomerización. Otras, deshidratación, como escisión de enlaces carbono-carbono. Especificidad: un sustrato múltiples y sus enzimas en el CYP variados en metabolitos. Ejemplo, el paracetamol. Metabolito hepatotóxico N-acetil-P benzoquinoneimina. Fuente de energía y transferencia de electrones. El citocromo P450 óxido reductasa CPR, utilizado en el NADPH como donante de electrones. En el mecanismo tenemos la FAD que recibe hidruro, FMN transfiere electrones del hemo del CYP, cambiando conformacionales abierto-cerrado permiten la transferencia del citocromo B5. Auxiliar en la donación del segundo electrón depende de isoenzima y sustrato. Un dato curioso, el sistema CYP consume 20% de oxígeno corporal en reposo, superando incluso el cerebro, gracias a Journal of Biological Chemistry 2023. El papel central del citocromo P450. Tiene dominancia en el metabolismo de fase 1.
Participación clave responsable del 70 a 80% del metabolismo de fármacos clínicos. Los principales son el CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, que son el 72% del total. Familias implicadas: el CYP1, CYP2, CYP3. Metabolizan el 90% de químicos ambientales y 66% de carcinógenos. El CYP4 tiene oxidación de ácidos grasos y metabolismos anabióticos menores. Ejemplo, el CYP4A11. Aquí tenemos un ejemplo de críticos de benzopireno, como el humo, exposición a carcinógenos, paracetamol, N-acetil, benzoquinoneimina, hepatotóxico, nitrosaminas de tabaco en dieta, metabolismo que daña el ADN. En la fase 1 tenemos el 1-CYP, que tiene como función bioactivación de toxinas y el riesgo generación de metabolitos electrolófilos. En la parte 2, con la conjugación, su función de desintoxicación y su riesgo es fallo de acumulación de tóxicos. A excepciones de algunas reacciones de fase 2, ejemplo de conjugación, pueden bioactivar compuestos. Compuestos de alto riesgo. Tenemos hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, fuente de combustión incompleta, ejemplo humo de tabaco. Aminas heterocíclicas, HAA, origen carnes asadas en altas temperaturas. Dato clave: el 20% de las reacciones adversas en medicamentos de RAM se vinculan a polimorfismos en CYP Clinical Pharmacologica y Therapeutics 2025. Las CYP son guardiantes ambivalentes, protectoras de toxificación de primaria de xenobióticos y peligro bioactivación de carcinógenos y toxicidad medicamentosa. La determinante genética en la expresión y actividad del citocromo P450. El polimorfismo genético en CYP, tipos variantes SNP, polimorfismo de nucleótido. Delecciones, inserciones y variantes en el número de copias. Ejemplo clave: el CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 hasta 145 variantes alélicas identificadas. Un impacto funcional altera la estructura en la expresión del CYP, activa enzima normal, reduce aumentando o ausente. Frecuencias variables entre población y etnias. Por ejemplo, el CYP2D6, más común en europeos. En los fenotipos metabolizadores tenemos el UM, que es el ultra rápido, y su característica es la duplicación de genética o de alelos hiperactivos. La relevancia clínica es el riesgo de subdosificación terapéutica. Extenso: EM, dos alelos funcionales, respuesta estándar a fármacos. Intermedio: IM, alelo defectuoso, dosis requeridas ajustadas. Que el pobre, el PM, dos alelos no funcionales, toxicidad por acumulación de fármacos. Estadísticas: CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 explican que entre el 35 y 40% del metabolismo oxidativo de medicamentos. En variantes tenemos que el por alteran metabolismo de fármacos, ejemplo anticoagulantes, antipilépticos, mecanismos epigenéticos. Metilación del ADN, regula expresión genética, ejemplo en el CYP3A, en líneas celulares hepáticas. Implicaciones clínicas: reacciones adversas al RAM, 30% de RAM vinculadas a la polimorfismos en CYP Clinical Pharmacologica 2024. Medicina personalizada farmacogenética, guía de dosis según genotipo, ejemplo warfarina y CYP2C9 y VCOR-C1. Biomarcadores epigenéticos potenciales para predecir toxicidad por contaminantes. Terapias dirigidas a uso de inhibidores de MIRS para modular expresión del CYP es en cáncer. Salud ambiental: estudiar interacciones polimorfismas del CYP más expresiones químicas. Ejemplo, pesticidas. Factores no genéticos que influyen en la expresión de actividad del citocromo 450.
fisiológicos y ambientales: edad, sexo, niveles hormonales, dieta, condiciones patológicas, infección, inflamación, cáncer, enfermedades hepáticas. Bioquímicos e interacciones con proteína, ejemplo el CYP, CPR o citocromo B5, competencia de sustrato-sustrato, inhibición alostérica. Los mecanismos de regulación genética. El mecanismo, ejemplos y impacto en el CYP. Inducción de transcripcional. Activación por receptores nucleares de AHR, PXR, CAR. Tiene un aumento de expresión en el CYP1A, 2B6, 3A4. Regulación prostatranscripcional. Estabilización de ARNM, proteínas de degradación por proteasoma. Modulación de actividad enzimática, y en la epigenética tenemos la metilación del ADN, MURS, ejemplo MIR-27B para CYP1B1. Silenciamiento o actividad selectiva. Los receptores claves AHR inducen al CYP1A1, 1A2 a humo de dioxinas. PXR, CAR regulan al CYP2B6. 3 a 4 fármacos como rifamycin. PPAR modula el CYP4A, metabolismo lipídico. En las irreversibles, formación de complejos covalentes, ejemplos antibióticos. Reversibles competitivos, ejemplo ketoconazol, versus no competitivos. En el contexto de críticos, tenemos al cáncer con terapias inmunológicas que alteran el metabolismo de quimioterápicos, hepatitis C menos, CYP1A1, toxicidad de paracetamol. La medicina personalizada de genotipo, biomarcadores inflamatorios para ajustar dosis, toxicología ambiental, exposición a pesticidas, polimorfismos, CYP2E1 y riesgo hepático. En las observaciones finales tenemos que las enzimas del citocromo P450 son similares a la biotransformación oxidativa de xenobióticos, fármacos, toxinas, con implicaciones críticas en farmacología clínica, metabolismo de medicamentos y variabilidad interindividual, toxicología, detoxificación o bioactivación de compuestos tóxicos. A pesar de 70 años más de investigación, persisten desafíos científicos que demandan enfoques innovadores. Tenemos la variabilidad de interespecies, disprecies en perfiles CYP entre modelos animales y humanos, limitaciones en extrapolación de datos. En los factores ambientales de dieta, contaminantes que modulan actividad enzimática, correlación genotipo-fenotipo, desafíos en predecir actividad metabólica a partir de datos genómicos, ejemplo, fenocopias por interacción de fármaco-dieta. El desafío pendientes, complejidad de redes, regulaciones, interacciones entre el CYP, transporte y enzima de fase 2, fenómenos de compensación, mecanismos redundantes en knockout génicos. Aplicaciones, traslaciones, biomarcadores epigenéticos en monitorización terapéutica, ingeniería de CYP, recombinaciones para detoxificación de contaminantes.